Los nombres de Dios del hebreo antiguo a nuestro presente es el tema que comenzamos a estudiar la semana pasada, en donde estamos realizando un estudio basado en la etimología de los nombres. La palabra etimología se denomina al estudio del origen de las palabras. Es una rama. Yo tenía esa palabra en mi mente la clase anterior, no estuve seguro en decirla porque quería revisarla antes. Y es una palabra que existe, la etimología, y se refiere justamente, como bien dije, al origen de las palabras. Y eso es lo que estuvimos haciendo en la clase anterior, analizando los nombres de Dios que están en las escrituras, también entendiendo por qué nacen, por qué están ahí, por qué están en ese lugar. Y por qué también nosotros tenemos tantas maneras de poder nombrar a Dios. Y no es suficiente solamente una de ellas. Por lo general, como planteábamos el desafío la semana pasada, normalmente hablamos de Dios utilizando la palabra Dios, Jehová, Jesús y Espíritu Santo. Yo creo que esas son las cuatro que por lo general nosotros utilizamos cuando queremos referirnos a quien nosotros servimos. Pero hay mucho más detrás de eso, hay mucho más, y en este origen de las palabras estuvimos estudiándolo en la clase anterior. Así que bienvenidos a la segunda clase. Gracias a mi hermano Mario por permitirme poder realizarla en una segunda tanda. Y esta es la clase 2 de 3 que van a ser en total. Así que vamos a ir entonces con esta segunda clase. Recordar ¿por qué estudiar este tema? ¿Por qué estudiar los nombres de Dios? ¿Qué podemos encontrar detrás de este estudio? Primero, porque los nombres hablan del carácter y transmiten un mensaje. Todos nosotros cuando hemos nacido, nuestros progenitores nos han puesto un nombre y ese nombre siempre hay algo detrás. Hay una historia, cuando uno conversa con la familia de por qué nos eligieron ese nombre, siempre conocemos algo también de lo que llevamos como carga, como expectativa normalmente de nuestros padres, y por supuesto habla mucho de nuestro carácter. Y al estudiar los nombres de Dios podemos también entender el rol de Dios, sus distintas características y todos los colores que tiene la personalidad de Dios. Sabemos que como Dios siendo eterno y siendo por supuesto nuestra divinidad y deidad, tiene distintos roles y actúa de distintas maneras y sus nombres justamente hablan de aquello. Segundo motivo, porque Dios en su característica eterna es complejo y no se puede entender bajo un solo nombre. Es tan complejo la personalidad, las características y el poder de Dios que nuestra mente humana, la verdad, que resumirlo a un solo nombre, nos quedamos muy cortos. Y es interesante poder analizar también los otros nombres que van a hablar de estas características que son muy complejas, propias de la característica de Dios. Y por último, y tercero, porque en nuestras traducciones de la Biblia hemos perdido el encanto del hebreo y de las intenciones de los escritores originales que ellos tenían hacia nosotros. Por eso que la bibliografía principal que estamos utilizando en este estudio, como vieron en la lámina anterior, son dos. Primeramente, la Biblia textual. Es una versión de la Biblia que yo la tengo en digital y en físico, que me gusta mucho porque en el Antiguo Testamento se preocupa de mantener los nombres en el original. Y yo cuando tuve esta Biblia en mis manos hace muchos años atrás, me empecé a dar cuenta de este tema que estamos conversando en esta clase. Así que todos los textos que vamos a citar en pantalla son de la Biblia textual, a no ser que se especifique. Normalmente las clases que tenemos con nuestros hermanos se cita la Reina Valera, cuando no se dice qué versión es, sabemos que es la Reina Valera. Pero en este estudio es lo contrario. En este estudio los textos que vamos a leer es como aparecen en la Biblia textual. Y cuando sea necesario vamos a hacer la aplicación a las otras versiones como Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy o la palabra de Dios para todos. Vamos a especificar cuál vamos a utilizar en momentos claves. Y la segunda bibliografía, como también vieron en la lámina anterior, es el diccionario Strong del hebreo y del griego, que sin duda es una gran ayuda, un gran apoyo para ir a las palabras originales y explicarnos, esto de la etimología, esto del origen de las palabras.
¿Se acuerdan ustedes que estábamos con esta ruta, con nuestro mapa lingüístico? Que no sé si alguno recuerda el mapa lingüístico anterior, era más pequeño que el que estamos viendo acá, porque terminado este estudio, cuando cerramos la clase anterior, me quedé dando vuelta un poco esto y conversé con mi señora y yo le dije, siento que le falta algo para que sea un estudio un poco más completo. Y era específicamente agregar algunos nombres al Mesías en la columna número 3, como por ejemplo Emanuel, el Verbo y el Hijo del Hombre, que también son formas de llamar a Jesús. Y también quise agregar al Espíritu Santo. Yo creo que estábamos siendo muy injustos de dejarlo fuera y de no hablar de las tres palabras con las cuales nos mencionamos o nos referimos a Él, que es el origen de la palabra Espíritu Santo, el origen de la palabra Consolador y sello, que no es tanto una denominación, pero sí es más que nada un rol que viene como un bonus track a esta lección. Pero esos temas del Mesías y del Espíritu Santo lo vamos a estudiar en la tercera y última clase. Ya estudiamos en la clase anterior las definiciones de Dios, que comentábamos que la palabra Dios, que viene del Elohim, es una palabra en plural, que se refiere a la deidad completa, a lo que es el Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y todas ellas también tenían algunas especificaciones o variaciones de la palabra. Y finalizábamos la clase anterior con Adonai, que significa Señor, específicamente referido a Dios. Pero sin duda empezamos a conocer mucho de la deidad de Dios al momento en que empezamos a ver cómo se le llama a las otras personas de la deidad que juntas son uno, ¿verdad? Es una unidad completa, es una unidad compacta que se divide en estos tres roles o en estas tres entes, ¿verdad? Que son parte de lo que es la deidad. Y el día de hoy nos toca estudiar la segunda columna de este mapa lingüístico, que son los nombres de Jehová. Porque aquí ya vamos a empezar a especificar a los miembros de la deidad. En la clase anterior estudiamos los nombres de la deidad, de Dios, pero ahora vamos a empezar a especificar a las personas de la deidad, a los roles que tiene la deidad, y vamos a partir con el de Jehová. Y como ven también ahí en pantalla, Jehová es el nombre inicial, pero también Jehová tiene distintas variaciones, tiene 8 combinaciones que vamos a estudiar el día de hoy. Así que les pido que sean muy valientes conmigo, que mantengan su concentración. Vamos a tratar de hacerlo lo más también interesante por mi parte, dar lo mejor de mí para que durante el proceso no muramos en el camino, porque yo sé que la etimología es un tema un tanto denso, vamos a decirlo así, es un poco extraño, debido a que no son cosas que hablamos normalmente, también se hace menos familiar el poder comprenderlo, pero estoy seguro que con los conocimientos que tenemos de las escrituras, muchas de las cosas que vamos a estudiar acá van a hacernos sentido. Vamos a partir entonces con lo que es Jehová, que es el estudio que tenemos en esta noche respecto al nombre de Jehová. Y aquí vamos a empezar a hacer esta diferenciación de lo que es Elohim, de lo que es Dios como tal, a empezar a hablar del nombre propio de lo que es el Dios Padre. Tenemos el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Aquí tenemos, por lo tanto, al Dios Padre. Y allí en pantalla les comparto la forma hebrea en cómo se escribe el nombre de Jehová. Cuando empezamos a hablar de Jehová, no así cuando aparece por primera vez, es en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 15. Vamos a leer también un poquito del versículo 14. Bien digo que aquí vamos a ver que el nombre de Jehová aparece en términos de que el Señor se presenta como tal, pero vamos a estudiar que el nombre de Jehová ya se conocía anteriormente en la edad patriarcal, nada más que ahora tiene un sentido distinto y aparece acá con un rol principal. Dice la escritura, respondió Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Elohim a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, IHBH, el Dios de vuestros padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre jamás. Y este es mi memorial de generación en generación. Es interesante que la etimología también sea importante para el Señor,
Porque en este relato de Éxodo capítulo 3, y recordamos el momento en el cual sucede, que es en el llamamiento de Moisés en el monte de Sinaí o en el monte de Horeb, el Señor le dedica un espacio a poder hablar de Él y hablar, por supuesto, de su nombre. Dice al final del versículo 15, dice, este es mi nombre. Y me gusta también cómo la Biblia textual lo escribe el nombre con mayúscula, porque está refiriéndose a un nombre divino, a un nombre especial. Y como bien digo, Jehová se dedica un tiempo para poder explicar, para poder darse a conocer y dar a entender este nombre que él va a señalarle a Moisés. Esto viene a una respuesta a una de las preguntas de Moisés. Los versículos anteriores, Moisés le hace la pregunta al Señor, ¿cómo sabrán de que tú me enviaste? ¿Qué les digo? ¿Qué les digo de ti? ¿Cómo te llamas? Porque normalmente los judíos entendían de que cuando había una manifestación de Dios, Dios también se presentaba con un nombre. Ya estudiamos en la clase anterior de que Dios tiene distintos nombres. ¿Se acuerdan cuando estudiamos cuando Dios se presentó a Moisés? Por primera vez Dios se llama a sí mismo El Shaddai. Anteriormente no lo conocían como El Shaddai, pero cuando se le presentó a Abraham, Dios dijo, yo soy El Shaddai, yo soy el Dios omnipotente, se presentó con un nombre. Por lo tanto, el Dios de la era patriarcal es El Shaddai, es el Dios omnipotente. Pero el Dios del pacto para los judíos es otro. Y es por eso que acá Jehová se presenta de una forma bien detallada sobre cómo va a ser conocido de aquí en adelante. Analizando los dos contenidos que tengo ahí en pantalla que están en negrilla, lo primero que tenemos es cuando Elohim le dice a Moisés, yo soy el que soy. Así es como él se presenta. Y cuando le pregunten, dice Jehová a Moisés, cuando te pregunten a quién te envía, dile, yo soy. Es así de simple, no tiene por qué agregarle un título adicional. Cuando vamos al diccionario Strong, que es la palabra 1961 que está catalogada en este diccionario, es la palabra hayá en términos hebreos, que la definición de la palabra hayá se refiere a existir, a ser o a llegar a ser o un tener lugar. Es decir, el marcar presencia, es decir, el existir. ¿Y por qué él antecede a esta palabra antes de presentarse en el versículo 15? Es porque la palabra que está en el versículo 15, la palabra YHVH, y permítanme, hermanos, mantenerla todavía diciéndola de esta forma, aunque sea un poco más largo, pero es para dar a entender de que no sabemos cómo se pronuncia. Eso quiero dejar recalcado en esta sección del estudio. No sabemos cómo se dice esa palabra. Por lo tanto, les voy a contar por qué nosotros la hemos traducido como Jehová o por qué la hemos traducido como Yahvé. De hecho, el diccionario Strong del hebreo lo traduce como Jehová. Así es como lo traduce, que como definición significa autoexistente o eterno. Esa es la definición. ¿Y por qué coloco estas dos palabras del hebreo? Porque muchos comentaristas dicen de que la palabra que era del yo soy, la palabra hayá, se parece mucho a la palabra Jehová. Tiene un símil en términos de palabra o de fonética. Por eso que muchos comentaristas dicen que esta palabra YHWH que está ahí escrita es muy similar a la palabra cuando dijo Elohim a Moisés, yo soy el que soy. Ahora, refiriéndonos un poquito a esta palabra, ¿no?, que tenemos aquí en pantalla, YHWH, en hebreo la palabra para Yahvé, que en hebreo significa allá, es similar a la palabra para yo soy, que es lo que acabamos de contar recién. Pero ¿por qué está escrito de esta manera y por qué no la tenemos así en nuestra Biblia? Les quiero contar un poco la etimología de esta palabra, sobre cómo llegó a nuestros días a decir Yahvé o Jehová. Bueno, esta es una palabra, leo en pantalla, que consta de 4 consonantes, que si las pasamos del hebreo al español son equivalentes en el castellano a las iniciales YHVH. Así es como se traduce el equivalente a nuestro idioma. Debido a que la palabra consta de 4 letras, a veces se le llama un tetragramatón. Esa es la palabra en griego que significa palabra compuesta de 4 letras. Se le llama tetragramatón, que usualmente se deletrea Yahvé en nuestro idioma. ¿Ok? Nosotros hemos colocado el nombre de Yahvé y también lo han hecho desde la antigüedad para poder nombrar esta palabra. Porque lo que sucede es que cuando Jehová se presenta a Moisés y él dice su nombre,
el nombre de Jehová es un nombre impronunciable. No existe nadie con severidad que puede decir cómo sonaba el nombre de Dios. Y eso lo hace, por supuesto, mucho más mágico o misterioso, como usted lo quiera ver. Para mí es completamente fascinante de que no conozcamos realmente el nombre del Dios Padre. No lo conocemos. Moisés fue el único que lo escuchó. Y cuando él escribe, por supuesto, el Pentateuco, que a él se le atribuye el escrito del Pentateuco a Moisés, lo escribe como probablemente Dios le dijo cómo tenía que escribirlo. Muchos comentaristas, y yo también comparto esa opinión con ellos, dicen de que probablemente el nombre era como un soplo, era como un sonido. La verdad es que no había manera de poder decirlo. Por lo tanto, como no se puede decir y hoy en día no lo podemos leer, lo que se escribió en el hebreo original fueron estas 4 consonantes y al no haber vocales, no sabemos por lo tanto cómo se dice. Ahora, yendo a la historia de esta palabra, en algunas versiones de la Biblia, en español, la palabra hebrea Yahvé se traduce también como Señor. De hecho, si ustedes ven la Biblia de las Américas, no está la palabra Yahvé, sino que está la palabra Señor. Y se imprime en letras mayúsculas pequeñas, como está en pantalla, Señor. Esta tradición refleja la práctica judía de leer Señor cuando encontraban YHWH en el texto hebreo. Como los judíos no sabían cómo se leía esta palabra, y por supuesto cuando se hacían las lecturas era muy incómodo lo que estoy haciendo yo ahora, de tener que decir YHWH, como es bastante incómodo hacerlo, entonces los mismos hebreos cuando aparecía esta palabra para leerla en voz alta y como nadie sabía cómo se decía, ellos decían Señor. Era una manera de poder leerlo, de hacerlo más fácil. Y es por eso que con la tradición y con esta forma de leer la palabra, algunas versiones y traducciones lo colocan como Señor, que es la manera en cómo los judíos leían esta palabra. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos este tetragramatón de estas 4 consonantes? ¿Cómo llega a tener hoy día la forma de Jehová, que es la que nosotros decimos? Un comentario que aparece en la Biblia de MacArthur, él comenta lo siguiente: las consonantes del término hebreo IHBH, combinadas con las vocales del nombre divino Adonai, ¿se acuerdan que ya estudiamos Adonai en la clase anterior? Entonces, combinadas con las vocales sacadas de ahí, que Adonai significa amo o Señor, dieron origen al nombre de Jehová en castellano. Por lo tanto, lo que hicieron acá los hombres fue tomar la palabra Adonai, sacar desde ahí vocales y tratar de armar el nombre de Yahvé o el nombre que nosotros tenemos en castellano, Jehová. Es interesante que hemos tenido nosotros como humanos, como mortales, hemos tenido que componer el nombre, hemos tenido que agregarle las letras para poder al menos nombrarlo. También podemos realizar la siguiente reflexión: somos tan indignos nosotros como humanos mortales, en estos cuerpos mortales, que no tenemos la capacidad de escuchar el nombre de Dios. Así como en nuestros cuerpos mortales no podemos ver a Dios, ni siquiera podemos saber el nombre real de Dios, porque nuestra capacidad mortal no nos permite. Por eso cuando yo leo la Biblia textual y me encuentro con el tetragramatón y que aparece tal cual escrito en la Biblia textual, me recuerda eso, me recuerda que soy tan indigno que en realidad ni siquiera puedo conocer el verdadero nombre de Jehová. Y termino lo que dice en pantalla, que dice: por cuanto el nombre de Yahvé era considerado tan sagrado que no debía pronunciarse, los masoretas, que como paréntesis son los que vienen los escribas, pero que son más adelante en su época, realizando las labores que hacían antes los escribas, los masoretas insertaron las vocales Adonai para recordar pronunciarlo cuando leían en su lugar de decir Yahvé. Por eso nosotros tenemos acá algo bien interesante, que el nombre de Yahvé nosotros no lo conocemos, sino que lo hemos tenido que construir, porque somos tan indignos que no podemos conocer el verdadero nombre de Dios. Y de ahí nace lo que desde Yahvé nosotros lo hemos traducido al español con el nombre de Jehová. Ahora, yo les contaba anteriormente de que en el libro de Éxodo, capítulo 3,
Jehová se presenta como Jehová. Ya vamos a empezar a decir Jehová para no demorarnos tanto en la conversación, ¿cierto? Vamos a hacer lo que hacían los masoretas. Vamos a decir Jehová para que sea más fácil la lectura. Pero el nombre Jehová, si bien Jehová se presenta como tal en Éxodo capítulo 3, Moisés cuando escribe el libro de Génesis, él ya incorpora el nombre de Jehová. Y también el nombre de Jehová era conocido por otros personajes del Antiguo Testamento, específicamente de Génesis, pero no se usó tanto como se usaba, como se iba a usar de aquí en adelante. Porque como leímos en el libro de Éxodo 3:15, este nombre de Jehová tenía relación con la promesa, con que Jehová era el padre de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de los padres, el Dios de los antepasados. Por tanto, cuando el judío leía Jehová, sabía que se estaba refiriendo a que era el Dios de la promesa, el que era el Dios del pacto. ¿Ok? Pero comprendiendo esto, el nombre de Yahvé y en su tetragramaton que acabamos de conversar, aparece también en el libro de Génesis. Por eso yo les contaba de que no es un nombre desconocido, sino que aparece en el Génesis y leímos algunos textos de eso anteriormente en la clase pasada. Pero hay una combinación que es bien interesante, que solo aparece en el libro de Génesis entre el capítulo 1 y el versículo y el capítulo 3. Aparece en los primeros 3 capítulos cuando Moisés relata y por revelación divina, porque Moisés no estuvo ahí, ¿cierto? Sino que Moisés por revelación divina relata los inicios de la tierra. Entonces se lee de la siguiente forma la combinación de Elohim con Yahvé. Génesis 2:4, tales son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día en que Yahvé Elohim hizo tierra y cielos. Entonces lo que está haciendo aquí Moisés, como ya cuando él escribe el Pentateuco, ya conocían a Yahvé, lo que quiere decirle Moisés al pueblo es que ese Yahvé que ellos conocen hoy es el mismo Elohim que creó los cielos y la tierra. Él está diciendo al pueblo que ese Dios, ese Elohim que ustedes conocen, también es Yahvé. Por eso que Moisés junta estos dos nombres cuando él, por revelación y por supuesto también inspirado por el Espíritu Santo, lo escribe de esa manera. En el 3:14 de Génesis dice, entonces dijo Yahvé Elohim a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita tú entre todos los animales y entre todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Nuevamente esta combinación. Y en el 3:23, y Yahvé Elohim lo expulsó del huerto de Edén para que trabajara la tierra de donde había sido tomado. Conocemos los versículos, sabemos la historia. Lo que quiero enfatizar acá es que Moisés junta el nombre de Yahvé y de Elohim para enseñarle al pueblo de que ese Yahvé que conocían hoy es el mismo Elohim que conocían sus antepasados o que conocían sus padres. Ahora esto se empieza a poner un poquito más complejo, la etimología tiene esas gracias de que esto se pone un poquito más complejo porque el nombre de Yahvé tiene 8 nombres compuestos, unos que aparecen muy seguido, como el que vamos a ver a continuación, el número 1, y otros que, como ya nos hemos dado cuenta, aparecen una única vez. Pero al aparecer una única vez, habla por supuesto del carácter de Dios que hoy en día seguimos alabando y sabemos que son parte de sus características. Vamos a analizar estos 8 entonces. Número 1, Yahvé Sebaot. En lo personal, uno de mis favoritos. Yahvé Sebaot aparece por primera vez en el libro de Primera de Samuel, cuando Ana está haciendo su voto al Señor para poder tener un hijo, que sabemos que fue Samuel. Entonces dice Primera Samuel 1, 10, 11. Ella, hablando de Ana, con amargura de alma, suplicó a Yahvé y lloró efusivamente e hizo un voto diciendo, Yahvé Sebaot, si te dignas mirar la aflicción de tu sierva y te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que le das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahvé todos los días de su vida y jamás pasará navaja por su cabeza. Es muy interesante que este término, que fue muy utilizado en el Antiguo Testamento, aparece escrito por primera vez de los labios de una mujer. Así que todas las damas presentes en este estudio, siéntanse de verdad privilegiadas, porque el término Yahvé Sebaot, que la Reina Valera lo traduce como Jehová de los ejércitos, la NBI no creo que es tan preciso, lo traduce Señor Todopoderoso, y recuerden que Señor Todopoderoso era el Shaddai. Entonces, no es una traducción muy exacta. Creo que la Reina Valera lo hace un poco más preciso.
y que efectivamente Sebaot significa de los ejércitos. Vamos a ver el análisis de la palabra. Pero es interesante que aparezca por primera vez en los labios de una mujer. Y ella está pidiéndole, ¿a quién le pide? No le pide a Dios, le pide a Jehová de los ejércitos. Yo creo que las mujeres aquí presentes comprenderán que cuando están pidiendo por un hijo, quieren pedirle al que tiene todas las fuerzas. Y lo que está diciendo Ana, Ana está llamando a Jehová que tiene ejércitos. Eso es lo que está diciendo Ana. Dice, yo quiero pedirle y quiero pedirle con todo. Y se lo quiero pedir no a Dios, no a Elohim, no al término genérico, no al Dios Todopoderoso, no al Shaddai, se lo quiero pedir a Yahvé, al que nosotros conocemos y que es el Dios de los ejércitos, el hombre, entendiendo el concepto de divinidad, que tiene todos los ejércitos de la tierra. Por lo tanto, el que tiene ese poder es donde Ana está haciendo esta petición de poder tener un hijo y se lo promete, por supuesto, a Yahvé de que una vez que nazca lo iba a entregar al servicio del templo. Analizando un poquito esta palabra de Yahvé Sebaot, si vamos al diccionario Strong del hebreo, lo traduce o lo define la palabra Sebaot como tal, como masa de personas, ¿ok? O figura de cosas, específicamente organizados para la guerra o un ejército, por implicancia una campaña en términos literales o en términos figurativos. Por lo tanto, la palabra Sebaot es un grupo de personas que están organizados para la guerra y específicamente que están listos para la campaña. Por ende, esta palabra genera acción, genera movimiento. Cuando clamaban a Yahvé Sebaot, están llamando a Jehová de los ejércitos que haga, que cumpla, que se mueva, que venga en acción. Sebaot también significa huested o huestes, pero se refiere específicamente a batallas o servicios, siendo esta su manifestación de poder usado en las batallas. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar cuando iban a las batallas el pueblo de Israel a quién invocaban. No a Elohim, no al Shaddai, no a Yahvé, sino que invocaban a Yahvé Sebaot, porque era el título que ellos necesitaban y necesitaban esa característica de Dios. Por lo tanto, para hablar de su poder de ejército y de batalla, clamaban a Yahvé Sebaot. Esta palabra es usada, como les decía, mucho en el Antiguo Testamento, 80 veces usadas mayormente por Jeremías. Ageo la utiliza 14 veces, Zacarías la usa 50, Malaquías la usa 25. Se utiliza mucho, yo viendo el interlineal desde el griego y español, me di cuenta que la palabra Yahvé Sebaot se empieza a utilizar con mayor frecuencia en el tiempo de los profetas mayores y de los profetas menores. Normalmente este título también es usado cuando Israel está dividido, llamándolo a ser un solo ejército junto al Señor, Jehová de los ejércitos celestiales. Por ende, cuando Israel se encontraba en pleito, ellos decían, unámonos a Yahvé Sebaot, o sea, seamos todos un mismo ejército, pero seamos un mismo ejército con Yahvé. Hablando esto de los profetas mayores, los profetas menores, fijémonos el contexto en el cual se utiliza la palabra y se empieza a utilizar también como Yahvé Sebaot, que él viene a traer un juicio, viene a traer un castigo. En Isaías 10:24 dice, Yahvé Sebaot. ¿Qué va a hacer Yahvé Sebaot? ¿Qué hace ese nombre? Chasqueará su látigo contra ellos. Como cuando hirió a Madián en la peña de Oreb, como cuando alzó su vara contra el mar en el camino de Egipto. Castigo, ¿verdad? Jeremías 5:14. Por eso dice Yahvé Elohim Sebaot. ¡Wow! Combinaciones, ¿no? Yahvé Elohim Sebaot dice, por cuanto han dicho tal cosa, haré que mi palabra sea fuego en tu boca, que consumirá a ese pueblo como leña. O sea, la palabra aquí está, este título está utilizado, por supuesto, para generar castigo, para generar una dolencia. Y ya podemos interpretar Yahvé Elohim Sebaot, Jehová Dios de los ejércitos, ¿verdad? Ya podemos traducir eso sin ningún problema. Jehová Dios de los ejércitos. Y Jeremías 7:3, así dice Yahvé Sebaot, Dios de Israel, enmenden vuestros caminos y vuestras obras y os dejaré habitar en este lugar. Para cerrar el concepto de Yahvé Sebaot, que se refiere al juicio, al Dios de los ejércitos, al poder, existe también una combinación que es poco frecuente, que es Yahvé Eloé Sebaot. Y Eloé es una manera, Eloé o Elohei,
Es una abreviación que se usa muy pocas veces, pero que también se refiere a la deidad o a la deidad en términos de Dios. Que está, por ejemplo, en Primera de Reyes 19:10, hablando Elías, respondió, he sentido el vivo celo por Yahvé Eloé Sebaot, que lo traduce la Reina Valera como Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han abandonado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Sin duda, Elías se siente identificado con el término de Yahvé Eloé Sebaot, que es Jehová, Dios de los ejércitos, porque siente celo, tiene celo de batalla, siente la sangre que va por sus venas, ¿verdad? Y quiere pelear, quiere luchar. Y Oseas 12:5 dice, sí, Yahvé, ¿quién es? Es Eloé Sebaot, Yahvé es su nombre. Es muy lindo también que las alabanzas alaben el nombre de Dios. Nosotros en el himnario Cantos del Camino tenemos un himno que habla de los nombres de Dios también. Y es muy lindo hablar de los nombres de Dios porque son títulos de realeza, son títulos de grandeza. Eso con Yahvé Sebaot. Punto número 2. También tenemos Yahvé Jireh. Yahvé Jireh aparece una sola vez. Son estos nombres que aparecen una vez, pero siempre dejan claro cuál es el carácter de Dios. Está en Génesis capítulo 22, que dice así. Entonces alzó Abraham los ojos y aquí vio un carnero detrás, trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Yahvé Jireh. Por eso se dice hoy en el monte donde Yahvé será visto. Conocemos la escena, ¿verdad? Cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su único hijo y al final el Señor lo detiene y el Señor le provee el animal para el sacrificio. Por eso que la Reina Valera no dice Yahvé Jireh, sino que lo traduce como Jehová proveerá. ¿Acaso no es lo que hace Dios con nosotros? ¿Acaso no es por eso que muchas veces le oramos? Y nosotros decimos en el lenguaje, decimos, no, Dios proveerá, Dios ayudará, Dios lo va a hacer. Y lo que estamos diciendo en ese momento es, Yahvé Jireh. Estamos diciendo, Dios proveerá. Y cuando decimos que Dios proveerá, es recordar ese momento. Yo creo que los israelitas y los judíos, cuando decían Yahvé Jireh, ellos están recordando este evento, que de la nada, cuando todas las puertas estaban cerradas, cuando quedaba el corte final, el Señor provee en el último momento. Es cosa de que mantengas tu fe y el Señor provee, porque está en su característica, porque Él es Yahvé Jireh, es parte de su nombre, es parte de lo que Él es. Así que si en algún momento estamos en el límite, recordemos a Yahvé Jireh, que es su característica. El Señor provee en el momento más difícil, el Señor entrega lo que nosotros necesitamos. Tercero, que también aparece una sola vez, Yahvé Rafa o Yahvé Rafa, como lo queramos decirlo. Yahvé Rafa aparece en Éxodo capítulo 15, que aparece solamente una vez, que dice el Señor hablando, y dijo, si oyes diligentemente la voz de Yahvé tu Dios, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahvé tu sanador, que en hebreo literal es Yahvé Rafa. Yo soy Yahvé tu sanador. De hecho, la Reina Valera lo traduce como Jehová tu sanador. Y la NBI lo traduce como yo soy el Señor que les devuelve la salud. El Señor sana. El Señor es Yahvé Rafa. El Señor es el sanador. Y la palabra Rafa se refiere a la curación física, por un lado, pero también se refiere a la cura del alma del pecado. Por lo tanto, es Jehová el que tiene la posibilidad de generar la sanación, el que nos puede dar la sanación tanto física como también la del alma, porque es parte de su nombre. Él es Yahvé Rafa. Otro más que aparece una sola vez. Espero, hermanos, no ir tan rápido, pero en honor al tiempo, de todas maneras vamos a dejar grabado el estudio. Pero el número 4 ya en esta lista de 8 es Yahvé Nisi, que está precisamente en el libro de Éxodo también. Para hacerlo más breve, no voy a leer el versículo 11 y 12, pero recuerden el momento cuando Moisés está con las manos arriba y nos está con los brazos arriba, Israel gana. Cuando baja los brazos, Israel pierde. Entonces dos hombres le ayudan para que, Aarón y Hur le ayudan para que levante las manos y pueda el pueblo ganar. Verso 15, y Moisés, por lo tanto, edificó un altar y llamó su nombre Yahvé Nisi,
La Reina Valera lo traduce como Yahvé Nisi, lo deja lo más literal posible, y la NBI se arriesgó un poquito más. La NBI tradujo y dijo, el Señor es mi estandarte. Porque dijo, por cuanto una mano fue alzada al trono de Yahvé tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Por lo tanto, también Yahvé Nisi es una palabra que es muy probable que los israelitas utilizaban en la batalla, porque Jehová era su estandarte. Llama la atención que a veces la Reina Valera se la juega un poco más y traduce, como lo hemos visto anteriormente, pero aquí no. Aquí lo deja como Jehová Nisi. Y otras sí lo traducen como el Señor es mi estandarte. Así que si necesitas ayuda, alguien que vaya contigo adelante, bueno, Yahvé Nisi está listo para hacer lo que es propio de su nombre. Yahvé Shalom también aparece una sola vez, que está en el libro de Jueces capítulo 6. Voy a leer el versículo 24. Y Gedeón construyó allí un altar a Yahvé y lo llamó Yahvé Shalom, el cual permanece hasta el día de hoy en Ofra de los Abieseritas. La Reina Valera no lo tradujo, lo dejó bien literal, lo cual también yo le agradezco a la Reina Valera que lo dejó como Yahvé Shalom. Aunque la Biblia de las Américas lo traduce como el Señor es paz. Es interesante el concepto shalom, es una palabra que utilizan muchos los judíos, lo utilizan también como despedida, como nosotros decimos que Dios te bendiga, ellos se desean la paz, ellos dicen shalom cuando se despiden. Y el libro de Isaías, cuando habla de la perfecta paz, significa shalom, shalom, que se dice dos veces. Shalom, shalom, dos veces paz es perfecta paz, que es la paz que el Señor entrega, que es shalom, shalom. Por eso también tenemos esta repetición de las palabras cuando hablamos de santo, 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 que la vemos en el libro de Apocalipsis, porque dentro del lenguaje de los judíos, el repetir la palabra habla de lo enfático, de lo profundo y de lo perfecto que es lo que se está mencionando. Y Jehová es paz, Yahvé es shalom. Sexto, este también es uno de mis favoritos, que es Yahvé Ra, muy poco conocido. Y cuando vemos el Salmo 23, el Salmo del Pastor, que lo hemos estudiado ya en esta plataforma, dice, Yahvé es mi pastor, nada me falta, así como lo dice la Biblia textual. Y cuando dice Yahvé es mi pastor, está diciendo Yahvé Raja, está usando uno de los nombres de Jehová. Y cuando lo vemos en el diccionario Strong del hebreo, lo define, la palabra es definida como cuidar o apacentar un rebaño. Por lo tanto, lo que está haciendo David en este Salmo 23 es este tremendo nombre de Yahvé, lo está llevando a una acción muy cercana, ¿cierto? A una acción de amor, a una acción de cariño, que es lo que trata Salmos 23, en donde es un pastor que guía a las ovejas. Por lo tanto, lo que está haciendo acá David es darle un nombre mucho más cercano y un nombre que habla de una misión o de una labor, que es la de cuidar o de apacentar el rebaño, que es Yahvé Raha. Y cuando se escribe la escritura del hebreo al griego, hagamos aquí un paréntesis histórico, cuando Jesús llega a su ministerio, en ese tiempo y por dictamen de Alejandro Magno, ellos dictaminaron de que el griego tenía que ser el idioma universal en ese entonces. Por eso se encomendó a 70 hombres que pudiesen traducir la Biblia del hebreo al griego. Esto antes de que Jesús naciera, mucho antes de su ministerio. Y esa es la que la conocemos como la versión de los 70, que es la traducción del hebreo al griego. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Tomaron estas palabras en hebreo y también las escribieron en griego para poder generar la traducción de las palabras. Por eso cuando llegamos a Juan, en el capítulo 10, en el versículo 11, Jesús dice de sí mismo, yo soy, interesante palabra, ¿no? Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida pone por las ovejas. Y la palabra pastor es Yahvé Rahá, pero no en hebreo, sino que en griego, que es poimen, que es la misma palabra, pero del hebreo pasada al griego, que como definición es pastor de forma literal o de forma figurada, usando el mismo rol. Por lo tanto, esto que tenemos en pantalla es una demostración muy clara de la deidad, de cómo Jesús es Jehová y que ambos son Dios. Porque vemos en Juan 10:11 y lo vemos en todo el Evangelio según Juan, que el Señor dice de sí mismo, yo soy, utilizando lo que aparecía en el libro de Éxodo capítulo 3, verso 15. Pero también Jehová se agrega y dice, yo soy acá el buen pastor.
Yo soy el que se hablaba de Yahvé Rajá, yo soy Yahvé Rajá, yo soy el buen pastor, yo soy en este caso poimen, que es la palabra en griego. Por lo tanto, lo que está haciendo aquí Jesús, Jesús está diciendo que Él es Jehová y que así como Jehová es pastor, Él también es pastor. ¿Por qué? Porque Él es Jehová, porque Él también es Yahvé Raja. Por lo tanto, Jehová cuando dice, perdón, cuando Jesús, bueno, los puedo confundir, no hay ningún problema, pero Jesús cuando dice esto específicamente, eso es lo que están pensando los que lo escuchan. Están diciendo, wow, me está citando Salmos 23. Eso es lo que la gente está pensando. Entonces la gente se da cuenta de que Él es yo soy, Él es Yahvé y dice que es el pastor y que es Yahvé Rajá, porque está utilizando el concepto de la deidad, siendo Él uno con su Padre. Número 7, Yahvé Sidkenu. Espero que estén anotando todas estas palabras, hermanos, porque viene prueba al final de toda la lección, así que espero que quedemos muy buenos para el hebreo aquí. Número 7, Yahvé Sidkenu. Yahvé Sidkenu aparece solamente 2 veces en las Escrituras, pero también es una de mis favoritas porque aparece en una frase, en un contexto que es mesiánico. Yahvé Sidkenu es una palabra 100% mesiánica. Y está en Jeremías. Jeremías capítulo 23 dice, he aquí vienen días, dice Yahvé, en que levantaré a David un renuevo justo, y reinará y obrará prudentemente, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Hasta ahí, ¿de quién estamos hablando? De Jesús. Él es el renuevo, el nuevo David, que va a obrar prudentemente y va a unir a las naciones. ¿En qué? En el Evangelio. ¿Y cómo se iba a llamar? Y se apellidará con este nombre, Yahvé Sidkenu. ¡Wow! Está diciendo que Jesús se va a llamar Yahvé Sidkenu. Nosotros sabemos que no se llama así. Sabemos que Jesús o Cristo o Jesucristo, que es lo que vamos a ver en la tercera lección, pero aquí se le está dando un nombre especial y se está diciendo que quien se va a levantar, quien va a hacer este renuevo, va a tener el nombre de Yahvé Sidkenu, porque no se refiere tanto al nombre, sino que se refiere a la labor que va a hacer. Dice la Reina Valera, lo traduce como Jehová, justicia nuestra. ¿Qué va a hacer, qué va a hacer Jesús? ¿O qué hizo Jesús, cierto? Lo que hizo Jesús fue justicia, fue unir, fue sanar, fue hacer juicio, fue establecer un nuevo pacto. Hizo justicia a aquellos que no tenían cómo justificarse a sí mismos y los hizo salvos. Por eso que dice que Jesús, este que viene más adelante, se va a llamar Yahvé Sidkenu. Y lo dice de nuevo en Jeremías 33. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y será llamada Yahvé Sidkenu. ¡Wow! ¡Qué interesante! Ahora también Jerusalén se va a llamar Yahvé Sidkenu, el mismo nombre. Entonces, tanto Jerusalén como el Mesías tienen este nombre, Yahvé Sidkenu, que significa Jehová, justicia nuestra, o como dice la Biblia internacional, la nueva versión internacional, dice el Señor es nuestra salvación. Entonces, efectivamente, Jesús fue nuestra y es hoy en día nuestra salvación y es otro nombre que tiene no solamente Yahvé, podemos decir ya que es un nombre que tiene Jesús también. Y eso es parte de lo maravilloso de la deidad, que un nombre también puede ser utilizado para otro personaje de la deidad. Y por último, sin querer alargar más el estudio esta noche, es respecto a Yahvé Sama, que también aparece solamente una vez. Pero me gusta dónde aparece porque aparece al final del libro de Ezequiel. Si hemos tenido la oportunidad de estudiar Ezequiel, cuando vamos desde el capítulo 40 al capítulo 48, es decir, la última parte del libro, Ezequiel es llevado por el Señor para que vea una visión de cómo es Judá en el futuro restaurada y que se refiere a Judá restaurada gracias al Evangelio, por este mensaje mesiánico. Algo muy parecido que después hace Juan en el libro de Apocalipsis cuando ve lo que es la Jerusalén espiritual. Por lo tanto, hace el mismo ejercicio que hizo Ezequiel en los últimos capítulos de su libro. Y la palabra Yahvé Sama es con la que cierra el libro. Cuando Ezequiel está tomando las medidas de la ciudad, dice el último versículo de Ezequiel, en derredor tendrá 18.000 cañas, porque venía midiendo espacios. Y desde aquel día, ¿cómo se va a llamar la ciudad? Yahvé Sama. Ese va a ser el nombre de la ciudad en el periodo del Evangelio,
en el periodo de Cristo, con su muerte y resurrección. La Reina Valera traduce: desde aquel día el nombre de la ciudad será Aquí habita el Señor, o la Biblia de las Américas, el Señor está allí. Por lo tanto, ¿cuándo es el cumplimiento de este versículo? Es precisamente cuando Jesús está en su ministerio. La ciudad, por lo tanto, ¿cómo se llama? Se llama, perdón, Yahvé Sama, que por lo que vemos, por lo tanto, el diccionario Strong lo traduce muy bien y lo explica, que Yahvé Sama es un título simbólico de Jerusalén. No vamos a decir que Jerusalén tiene otro nombre, sino que se le da un título simbólico. Por lo tanto, podemos decir que mientras Jesús, es maravilloso esto, mientras Jesús estaba en Jerusalén haciendo su ministerio, esa ciudad quizás no se llamaba Jerusalén, quizás se llamaba Yahvé Sama, que significa el Señor está allí. Y así fue, el Señor estaba allí. Por lo tanto, se cumple en el ministerio de Cristo este nombre. Este nombre hablaba de un evento, del evento en que Jesús, es decir, el Señor, es decir, Dios, iba a estar en ese lugar. Maravilloso las ocho formas de decir Yahvé. Y por supuesto, vamos a quedar hasta acá porque la próxima clase, que ya nuestro hermano Mario nos va a comentar, va a ser la última, en donde vamos a ver la etimología del nombre de Jesús, o en este caso del Mesías, del ungido, y también la etimología del nombre del Espíritu Santo. Y ahí vamos a sacar varias cosas interesantes que yo en lo personal también aprendí cosas nuevas. Yo pensé que ya sabía este tema, pero cuando empecé a leer un poquito más, vi cosas muy interesantes. Por ejemplo, de dónde viene Jesucristo, que una pregunta que ese día nos hizo la clase anterior, ¿por qué Emanuel? ¿Por qué le decimos el verbo? ¿Por qué el Hijo del Hombre también? Eso es re interesante respecto al Hijo del Hombre. Y también vamos a hablar del Espíritu Santo. Así que, querida familia, muchas gracias por su atención.